Osigu es una plataforma tecnológica que conecta a todos los actores del sistema de salud, las y los pacientes. Permite la automatización de procesos, analítica de datos y prevención del fraude. El uso de la plataforma completa de Osigu o de uno o varios de sus módulos permite la mejor adopción y uso de la telemedicina. El médico utiliza el módulo de historia clínica electrónica de la plataforma de Osigu. Se trata de un software de fácil manejo que permite una gestión eficiente del paciente y su historia clínica. Registra sus síntomas. Y procede a realizar un diagnóstico. También automatizamos el proceso de receta entre el médico, la farmacia y el paciente. El flujo comienza con la prescripción de la medicación, que incluso la podría hacer el médico sin la presencia del paciente. El médico accederá a los datos del paciente en su software clínico, sea el de Osigu o cualquier otro con el que nos integramos. El médico acompañará el diagnóstico con la receta del medicamento adecuado y la posología recomendada. Y la receta queda lista para que el médico la confirme tras una vista previa. Se enviará por email al paciente y se genera el Data Matrix. El paciente recibe por email su receta de manera inmediata. Puede visualizarla y guardársela, así como llevarla consigo a la farmacia. El paciente acudirá a cualquier farmacia a comprar su medicamento. El personal de farmacia introducirá el código de la receta o el DNI del paciente en su software de farmacia, para dispensar con seguridad los medicamentos recetados a dicho paciente. La seguridad y trazabilidad completa en todo el proceso de receta quedan garantizadas, aportando a la vez comodidad a pacientes, médicos y farmacias. Una analítica adecuada de los datos de pacientes en la plataforma Osigu permite realizar campañas de prevención o atención temprana de enfermedades. Utilizando el dashboard de Osigu, un responsable del sistema de salud puede filtrar todos aquellos pacientes cuya edad, síntomas y fecha en que los presentaron les convierten en grupo de riesgo de sufrir coronavirus. Y podría enviar un SMS a todos ellos, por ejemplo conteniendo una encuesta. Los pacientes recibirán el SMS en sus smartphones. Y pulsando el enlace podrán acceder a la encuesta de salud. El paciente contestará a las preguntas y podrá acceder a indicaciones contra el COVID-19. Finalmente, el responsable del sistema de salud tendrá suficientes datos para decidir acciones a realizar sobre pacientes concretos. Esta misma funcionalidad se puede utilizar para cualquier tipo de campaña de salud, como acciones preventivas contra el cáncer de mama o antitabaquismo, por ejemplo. Preservamos así la salud del paciente y ahorramos costes sanitarios. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de BHH Series, el número 7. Hoy vamos a hablar de telemedicina. Es el segundo episodio que hacemos, siguiendo el episodio que hicimos hace 2 semanas, donde presentamos el estudio que Personal Health Hub está haciendo con ESADE para hablar de telemedicina, los beneficios y para que sea algo normal o que sea corriente aquí en España. Entonces, hoy para este nuevo episodio, el foco va a ser un poco distinto de hace 2 semanas y un poco más concreto. Nos vamos a enfocar a soluciones que existen en el mercado, hablando con unos emprendedores y hablar más del punto de vista de los pacientes, usuarios y de los profesionales médicos. Entonces, hoy tengo el placer de estar con Bruno Cuevas, el co-founder y CEO de Medicuo, Rafael García, el CEO de EverHealth, José Utón, el gerente de Everest Health, y doctora Mireia Sanz, la directora del CAP de Conte Borrell y vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Catalana de Salud Digital. Bienvenidos a todos. Y quería dar las gracias también a nuestro sponsor de hoy, Osigu,
habéis visto el video antes, ellos también están en este área, tienen una solución de telemedicina y también de receta médica. Podéis entrar en osigu.com para tener más información. Entonces, vamos a empezar con Bruno de Medicuo. Si nos quieres presentar un poco Medicuo, qué hacéis y quizás contarnos un poco qué habéis hecho en particular estas últimas semanas en el contexto del COVID. Bruno. Hola, bueno, lo primero, hola a todos, gracias Aline por invitar a Medicuo. Os cuento, Medicuo somos una aplicación móvil de telemedicina que basamos nuestra comunicación en chat. No es exclusivo, pero lo basamos en chat. Entonces, Medicuo ya hemos hecho más de 1 millón de consultas, tenemos más de 600.000 descargas de la aplicación y somos una de las aplicaciones más relevantes tanto en España como en Latinoamérica, ¿vale? En todos los países de habla hispana. Entonces, lo que decía, nuestra gran diferencia con respecto a lo que otros hacen en telemedicina es que basamos la comunicación en chat. No excluimos el vídeo ni excluimos la llamada, pero queremos ser ese núcleo de comunicación entre el médico y el paciente. Y más allá del simple médico, el profesional de la salud, porque dentro de Medicuo también entran otras ramas como el nutricionista, el farmacéutico, el psicólogo, etc. Entonces, en las últimas semanas hemos hecho muchas cosas relativas al COVID. Nos han mantenido, como os podéis imaginar, y como imagino que a todos los demás que están hoy presentando, nos han mantenido muy ocupados. Hemos estado trabajando 24 horas durante los fines de semana también para lanzar nuevos productos al mercado. Entonces, ahora Medicuo consta de 3 cosas principalmente. Una es el servicio inmediato, de atención inmediata mediante chat. Otra es las comunidades, que son grupos similares a lo que puede ser un grupo de WhatsApp, moderados por un profesional y con pacientes o interesados en una dolencia. Y la tercera rama que tenemos es el SaaS, que llamamos el Software as a Service, que es que cualquier médico se puede descargar la aplicación del profesional para usarlo con sus pacientes, invitar a sus pacientes. Entonces, en las últimas semanas ha habido mucha actividad, tanto de adopción, tanto por nuestra parte para crear grupos que den cabida a las nuevas preguntas de la pandemia y también para poder lanzar el producto del SaaS para que todos los médicos puedan tener acceso a una herramienta de telemedicina y ya está todo activo. Entonces, Medicuo es una plataforma y son 2 aplicaciones, una para el paciente y una para el profesional. La aplicación para pacientes se llama Medicuo, la aplicación de profesionales se llama Medicuo Pro. Para el paciente es un servicio muy similar al que puedes ver en otros servicios de mensajería instantánea, tipo WhatsApp o Telegram, muy fácil de usar, y que puedes alcanzar tanto a médicos de atención inmediata como a tu propio médico cuando te invita, y acceder a grupos. Y por parte del profesional se descarga la aplicación de Medicuo Pro y puede directamente invitar a sus pacientes y empezar a interactuar con ellos de la forma que crea conveniente. Vale. Eso es Medicuo en suma, en resumen ejecutivo. Perfecto, muchísimas gracias, Bruno. Vamos a comentar un poco más. Ahora vamos a hablar con Rafael de EverHealth. Tenéis una solución un poco distinta, telemedicina, pero distinta. Entonces, si nos quieres contar un poco lo que hacéis. Todos, gracias Aline por habernos invitado también y por darnos la oportunidad de compartir este tiempo con vosotros. Nosotros, desde EverHealth, lo que queremos es ir un paso más allá. De base somos una empresa de servicios médicos y el objetivo que tenemos es poder llegar al diagnóstico y tratamiento de los pacientes, ¿no? Por eso nuestros servicios es muy importante que tengamos ese siguiente nivel, que no se queden en una opinión médica y que podamos tener la capacidad, sin necesidad de estar presencialmente con el paciente, de poder explorar físicamente a los pacientes desde la distancia con dispositivos que tenemos, como por ejemplo el estetoscopio, que estando en esa teleconsulta únicamente lo único que tiene que hacer el paciente es seguir las instrucciones, como por ejemplo prenderlo, como este que vemos que tengo aquí en pantalla. Lo único que tenemos que hacer es encenderlo
color donde el profesional nos indique y nos van a estar auscultando exactamente igual que si tuvieran puesto las olivas estando en una consulta tradicional. Con esto ya no nos quedamos en, oye, pues es posible que sea una bronquitis, una bronquiolitis o la patología que sea, sino que nos permite poder tener mayor información para el profesional médico que la atienda y que con ello podamos atender mejor al paciente. Perfecto, muchísimas gracias, Rafael. José, Gracias. vosotros desde Everest habéis desarrollado una solución también, se llama ECOS. ¿Nos la quieres presentar? Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias, Aline. Sí, efectivamente, nosotros desde ECOS, la verdad que apostamos por la telemedicina hace muchísimo tiempo. De hecho, la solución ECOS Remote forma parte de la suite de productos ECOS, que es todas las soluciones que la compañía Everest tiene para el sector salud. Esta solución viene siendo usada desde hace bastante tiempo, desde el año 2017, con muchísimo éxito en España. Hay más de 10.000 médicos utilizando la plataforma. Lo que hemos hecho, evidentemente, en los últimos 2 meses es añadirle un conjunto de herramientas adicionales vinculadas a dar solución a la cuestión de la pandemia del COVID-19. Es importante destacar que es una solución ready to use, autocontenida y de aplicación inmediata. De hecho, en el último mes hemos hecho despliegues en un montón de organizaciones muy grandes, de ministerios de salud completos en algunos países, y el despliegue se ha hecho entre 5 y 7 días, lo cual para un proyecto de esta envergadura y tamaño es algo absolutamente novedoso. Tiene varias partes fundamentales la herramienta. Una va dirigida a lo que son los profesionales, una dirigida a los propios usuarios a través de herramientas de autotriaje, y ahí se encuentran ciudadanos, pacientes y los propios cuidadores. Un back office para gestionar toda la llegada de todas las peticiones que se realizan, que puede funcionar haciendo también sesiones de teletriaje para todos aquellos usuarios que no están bien con las plataformas tecnológicas y necesitan un teléfono al que llamar para ser atendidos. Un call center que registra toda la cuestión de todas las llamadas que entran, y en la plataforma específica para la parte de los profesionales para poder hacer videollamada, chat, teleconsulta, herramientas de tipo IoT y demás. Y para los gestores también, obviamente, mapas de calor para ver lo que es la evolución de la pandemia en las diferentes ubicaciones y gestiones geográficas. ¿Le das a la siguiente diapositiva, por favor? Vemos que, por un lado, tiene una serie de funcionalidades estándares, en las que estaban todas estas que estaba comentando. Tiene unas funcionalidades específicas de la parte COVID-19, de las que vemos ahí, que es plataforma de autotriaje, call center y cuadro de mandos analytics, y un roadmap de desarrollos que va a incluir, también incluidos dentro de la plataforma, pues toda una serie de prestaciones adicionales como la app para iOS y Android, porque es una plataforma, como dije, pues autocontenida, y otras plataformas de comunicación, y también la incorporación de lo que son chatbots para poder abrir todavía más los canales de comunicación, abrirlo al autodiagnóstico multipatología, sobre todo teniendo en cuenta para no solo la utilización en el ambiente del COVID-19, sino para la telemedicina en general, una visión 360 del paciente, videoconferencia multipaciente para determinadas especialidades, un mayor rango de dispositivos IoT para seguimiento en casa, que van a permitir desde pulsioxímetros, termómetros, básculas y otro tipo de dispositivos que me permitan hacer este tipo de seguimientos, y toda una serie de herramientas adicionales para conseguir una segmentación del paciente, el diseño del Patient Journey, la integración de un PRM, un CRM vinculado a todo el seguimiento con los pacientes, y la utilización de sistemas de multiconferencia. Siguiente diapositiva. Aquí vemos algunos de los usuarios nacionales, como es Hospital Sant Jan de Déu y otros hospitales que están usándola en diferentes formatos y vertientes, el Hospital Sant Pau y el de Bellvitge. Y a nivel internacional, y ya terminando, siguiente diapositiva, por favor, pues algunos de los usuarios como el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, Argentina, también Colombia, Ciudad de Buenos Aires, Chile, Colombia, Argentina, diferentes países donde ya hemos desplegado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José. Entonces, como podéis ver todos, la telemedicina es un campo muy amplio con soluciones muy diferentes, pero yo creo que estas soluciones no sirven tanto si no tenemos unos profesionales
médicos que los están usando, ¿no? Que están interactuando con los pacientes y usuarios. Entonces, por eso nos hace mucha ilusión tener a la doctora Mireia Sens con nosotros hoy. Mireia, como decíamos, era directora de UNCAP aquí, pero también desde todos estos años que la conozco yo, está muy apasionada por las nuevas tecnologías a la salud y tal. Entonces, Mireia, me gustaría que nos contaras un poco cómo habéis vivido vosotros estas últimas semanas la situación en el CAP y también habéis empezado a usar la videoconsulta. Es que nos cuentes un poco cómo ha ido esa experiencia y... Pues muchas gracias, Aline. Sí, es cierto, nosotros desde hace un tiempo es un centro de atención primaria de Barcelona, que depende del Hospital Clínic de Barcelona, y desde hace quizá 4 años estamos en una transformación digital, ¿no? Nos dimos cuenta que hay un cambio cultural en nuestra sociedad, que las nuevas tecnologías son parte muy importante y que las utilizamos en nuestro día a día para todo, y también lo teníamos que hacer a nivel de centro de salud. Así que empezamos ya muy pronto con la utilización de la consultoría online, la que llamamos e-consulta, integrada en nuestra estación clínica de trabajo. Después también hemos potenciado todo lo que son la teledermatología, las teleúlceras, es decir, imágenes que compartimos con el especialista sin tener que marear el paciente arriba y abajo. Interconsultas virtuales con los diferentes especialistas. Y con la era COVID, ¿qué ha pasado? Pues que todo esto lo hemos potenciado mucho más porque ha habido una parte del equipo que hemos tenido que transformarnos y atender todo lo que ha sido el COVID. El 80% de estos pacientes COVID leves, moderados, que los hemos atendido desde la atención primaria, pero también todos aquellos pacientes no COVID que requerían atención no demorable o que requerían un seguimiento de atención domiciliaria. Y esto lo hemos tenido que hacer utilizando nuevas tecnologías, sobre todo lo que es la e-consulta, consultoría online y teléfono, pero además algo que estábamos persiguiendo desde hace tiempo, como es la videoconsulta, hemos conseguido a nivel de Cataluña que se apostara por ella y que en muy poco tiempo tuviéramos el alcance, no solo nuestro equipo, que fuimos pilotos, sino toda Cataluña en sí, poder hacer videoconsultas. Y creo que es una de las cosas que se ha implantado y que espero que permanezca y se mantenga en el tiempo porque es muy útil. Es decir, tiene un valor añadido respecto a la e-consulta, ¿no? Que es esta parte que puedes visibilizar al paciente y además que podemos transferirnos imágenes, compartir archivos o también tener un chat incorporado e incluso grabación de voz. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mireia. Entonces, estás hablando de chat ahora. Bruno, lo que decías tú, vosotros habéis apostado por el chat. ¿Cuál es la diferencia entre un chat y una videoconsulta? ¿Cuáles son los beneficios? Hemos apostado por el chat desde... ¿Se me escucha? Sí. Sí, ahora sí. Hemos apostado por el chat desde el principio por varios motivos, ¿vale? Por un lado, el chat se ha convertido ya en el canal de comunicación más masivo que existe. Y luego tiene muchísimos beneficios añadidos. Es decir, la gran diferencia entre basarlo en chat y basarlo en vídeo es que el chat es una comunicación asíncrona. No tienes que estar en el mismo momento, necesariamente. Es por eso que los WhatsApps, los Slacks en el trabajo, etcétera, han crecido de forma tan masiva, porque esto es muy conveniente para el usuario. Entonces, esto en el entorno de la salud se traduce en que se facilita mucho la continuidad de cuidados del paciente. Es decir, que el paciente en una videoconsulta replica lo que está pasando en una consulta física. Llega a la consulta, se presta la consulta y al irse se desactiva. En el caso del chat no es así, estás ahí de forma continua. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de hacer vídeo, pero creemos que basarlo en chat tiene ese beneficio de continuidad de cuidados. Pero es que además tiene más beneficios, porque a nivel de costes, el chat permite atender a más pacientes en el mismo tiempo. ¿Vale? Otra vez, la consulta replica la visita física y ahí el médico tiene que ocupar un espacio con cada paciente y va en cascada. En el caso del chat se puede hacer en paralelo y de forma más conveniente para la agente al médico y para el paciente.
Y entonces, esta continuidad de cuidados, esta posibilidad de atender más pacientes, también luego tiene una tercera partida, que es que hay una continuidad de datos. Ya no es una foto de ese paciente en el momento de la consulta, sino que le estás acompañando en todo su viaje de salud. ¿Vale? Entonces, estas son las grandes diferencias. Ok. Queda Muchas todo gracias, registrado. Bruno. ¿Me oyes? Sí. Sí, sí. Ok. Ok. Gracias, Bruno. José y Rafael, vosotros, vuestras soluciones incluyen tanto videoconsulta y chat. ¿Podéis comentar un poco, no sé, se usa más video, se usa más chat? En el caso... Perdón, José. Dale. Por favor, por favor. Gracias. En nuestro caso hemos apostado por una multicanalidad, es decir, facilitar los diferentes métodos de comunicación, cuantos más mejor. Creemos que las diferentes franjas etarias a los cuales puede ir dirigido la multiconsulta es más cómodo para determinado tipo de usuarios que para otros. Hemos notado que, por ejemplo, efectivamente, en la parte jóvenes, la utilización del chat es bastante amplia y en las personas mayores llegamos incluso a consultas telefónicas porque se sienten más cómodas hablando con el médico. Si tienen medios telemáticos también, una computadora o un teléfono inteligente, pues que puedan ver al médico del otro lado y conversar con él casi como estuviera en la consulta, ayuda a disminuir algunas barreras. No discriminamos ninguna, apostamos por incluirlas cuantas más mejor. Absolutamente de acuerdo, José. Nosotros, en nuestro caso, es muy parecido a ese también. Coincide que tenemos muy bien segmentadas las diferentes edades y estilos de uso. Coincidimos también, pues esos pacientes más jóvenes son más propensos al chat. O en nuestro caso, lo que se da mucho es que arrancan una consulta desde el chat por las comodidades que comentábamos anteriormente y hay un siguiente nivel médico y dice, no, verás, poder profundizar un poco más en la consulta y tener más certeza, el propio médico con un simple clic puede convertir esa consulta de chat en una videoconsulta, ¿no? Para nuestro caso también es importante que una vez que termina se elabore un informe médico para que el paciente tenga toda su información de la forma en la que él está acostumbrado, con sus recomendaciones, evidentemente con el diagnóstico y el tratamiento que el profesional haya considerado, y toda la información ahí para que eso, evidentemente, se quede reflejado en el expediente clínico electrónico de ese paciente para los casos que tengan que tener una continuidad o un seguimiento, pues de igual manera la información, las fotografías, las pruebas que se hayan realizado en ese momento queden registrados. En el caso de los pacientes mayores, coincido también con José nuevamente en que muchos de los casos arrancan telefónicamente, ¿no? Nosotros, por ejemplo, para no tener ninguna barrera ni una brecha digital, como bien conocemos todos, tenemos una tecnología que a través de 3 simples clics, sin necesidad de descargarte nada, puedes convertir un simple mensaje de texto en una videoconsulta con un profesional. Y esto para las personas mayores es muy útil porque no requiere ningún conocimiento ni ningún aparato especial más allá que un smartphone, una tablet o un ordenador con conexión a Internet. Mireia, quizás hablando de eso de la gente mayor, con este piloto que habéis hecho durante este último mes, había mucha gente mayor que estaban usando la videoconsulta. Bueno, yo comparto como mis compañeros, ¿no? Han dicho, va un poquito de forma segmentaria por edades. Puedo hablar más de la e-consulta porque la videoconsulta es de este último mes y no la genera el paciente sino el profesional, con lo cual las pruebas que estamos haciendo es con pacientes de confianza y haberlo negociado antes. Pero con la e-consulta sí que nos hemos sorprendido porque creíamos que sería franjas jóvenes y también se han adaptado pacientes crónicos y pacientes de mayor edad y realmente funciona muy bien. Lo bueno que tenemos nosotros es que siendo sanidad pública está integrada en nuestra estación clínica y no hace falta generar porque es dentro del mismo curso clínico con todos los datos del paciente que se generan este tipo de visitas, la consultoría online y ahora la videoconsulta a través de un sistema también de seguridad, pero que podemos estar viendo la historia clínica y tener en la sala de espera las videollamadas con un tiempo determinado para nuestra agenda de actividad. Ok. Mireia, quizás una otra pregunta para ti.
Estas últimas semanas han surgido, bueno, semanas o meses también, han surgido nuevas soluciones de telemedicina, que el mercado quizás se está volviendo un poco, hay muchas soluciones, ¿no? ¿Y qué crees que desde tu punto de vista como profesional, qué criterio miráis para escoger una solución? ¿Y qué crees que deben hacer estas empresas para seguir en el mercado como 6 meses a un año de aquí? Buena pregunta. Este es nuestro proyecto que llamamos el Maletín Digital, que lo hacemos también conjuntamente con el equipo de Sardeña, liderado por Jaume Sallarès. Y aquí estamos utilizando diferentes dispositivos móviles, como pueden ser ecógrafos, el videodermatoscopio, el otoscopio o el oftalmoscopio, todo de elementos que antes del maletín del médico de caritas y herramientas ahora puede llevar muchas y otras que pueden quedar en la cabecera del paciente y por telemonitorización pasar los datos. Lo que buscamos nosotros es que todas estas plataformas sean interoperables en una clínica, si no, no queremos múltiples plataformas para ir utilizando. Es imprescindible a la hora de revisarlas e incorporarlas, que podamos tenerlas en nuestra estación clínica de trabajo, que es donde tenemos todos los datos clínicos y donde podemos hacer un seguimiento del paciente y donde nos caen las alarmas. No podemos ir entrando en diferentes plataformas para ver qué pacientes, ¿no? tenemos que hacer el seguimiento porque hay una alarma clínica, sino que en el propio programa que tenemos ahora saltan las alarmas y sabemos a quién tenemos que priorizar. Y esto es de las cosas que tener en cuenta a la hora de mirar diferentes dispositivos. Perfecto. Rafael, ¿quieres aportar algo? ¿Cómo crees que vosotros como empresa, como startup, os podéis diferenciar y quedaros competitivos en el mercado en los próximos meses? Parece lo que ha comentado Mireia, que es vital que el servicio tenga un valor clínico muy alto. Eso se tiene que tener en cuenta todo el perfil clínico del paciente. Por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, tenemos nuestra propia historia clínica con una tecnología en la que hemos invertido muchísimo dinero para poder conocer a los pacientes y ver cuáles son los riesgos, esas alertas que comentaba ahora mismo Mireia y más. Y esto, a su vez, por nuestro lado, también es integrable dentro de cualquier plataforma o de cualquier historia clínica que tenga algún cliente, precisamente porque lo que nos parece vital es que no empiece cada consulta desde cero, sino que el paciente, por ejemplo, en nuestro caso, trabajamos una metodología parecida a la de Mireia, donde generamos una relación médico-paciente porque pues, los médicos nuestros son médicos que están en plantilla con nosotros, se dedican a ello y tienen siempre los pacientes tienen su médico de referencia para conseguir exactamente la misma relación que podemos tener en un sistema de atención tradicional. Esto es vital para conseguir al paciente, para generar la confianza y que el paciente lo que sienta es que todo es exactamente igual que siempre. La diferencia es el que estás utilizando. Nosotros siempre decimos que la tecnología no es más que una herramienta que estamos utilizando en este caso para poder prestar un servicio médico. Ok. José, Bruno, ¿queréis añadir algo? José, si quieres ir tú antes. Sí, o sea, Mireia ha dicho tres datos bien importantes. Uno, en su primera intervención, referido al 80% de casos de pacientes que se podrían seguir en casa y no ese 20% que sí o sí tienen que ir a los hospitales o usar las UCIs. Y efectivamente son los que pueden utilizarse a partir de estas plataformas. Dos, importantísimo, la interoperabilidad. O sea, creo que huelgan palabras y esto define todo. Es decir, esa capacidad para interoperar con dispositivos, interoperar con, en este caso, los usuarios, pacientes, y a su vez interoperar con el resto de sistemas de información que estén englobados en nuestro ámbito, pues creo que es importantísimo. Y tres, evidentemente, y estoy completamente de acuerdo, en todo lo que tiene que ver que la telemedicina pues, ha venido para quedarse. Seguramente la llevamos usando desde hace muchísimo tiempo, pero ahora ha venido y no sabemos si gracias, porque no se puede dar gracias al COVID, ni mucho menos, pero es un elemento más de comunicación que vamos a tener. Hasta el día de hoy, igual la atención primaria y de la atención hospitalaria, pues tenemos que ir al ámbito también de la telemedicina como un vínculo de unión y acercar más la salud y una mayor participación por parte de los propios pacientes también.
Perfecto. Aline, por parte de Medicuo, lo que estoy completamente alineado con todo lo que se ha comentado hasta ahora. Nosotros creemos que para mantenernos competitivos vamos a dar un paso más. Es decir, nuestra solución creemos que aporta una solución 360. Es decir, cuando una persona tiene una necesidad de atención inmediata, hay un servicio de asistencia inmediata con un médico digital, ¿vale? Si tienes una necesidad con tu propio médico, nosotros hacemos ese vínculo. Creemos que el médico digital y el médico físico tienen que converger, ¿vale? Entonces, esa relación que tienes a día de hoy con tu médico y considerando, como decíamos, entre el 70 y 80% de las visitas no hace falta que sean físicas, pues que esa interacción se empiece a hacer de forma digital. Pero luego ir más allá significa que la comunicación no solamente tiene que ser entre el profesional y el paciente, sino también entre profesionales, facilitar esa comunicación. Entonces, en Medicuo lo que hacemos es, en esa misma plataforma, no solamente te comunicas con tus pacientes, sino que además puedes discutir casos médicos con otros profesionales o hacer networking o organizar eventos, etcétera, ¿vale? Entonces, al final, conseguir esa solución que satisfaga al usuario en cada necesidad y al profesional en cada necesidad, eso es lo que hace que una plataforma sea diferencial. Exacto. Gracias, Bruno. José, estoy de acuerdo con lo que decías antes. No podemos decir gracias al COVID por estar aquí, pero yo creo también que estas últimas semanas ha ayudado mucho a la adopción de estas nuevas tecnologías. Las personas que han probado telemedicina por primera vez, esperamos que eso se quede después, ¿no? Mireia, desde tu punto de vista, con este mes que habéis hecho de videoconsulta y haciendo videoconsulta antes, ¿cómo has visto la reacción de los profesionales de salud y crees que habrá un cambio en los próximos meses y eso se va a quedar y los propios médicos van a pedir que se quede? Yo creo que sí. Es verdad que es prueba piloto. Hemos tenido la suerte que en Cataluña se ha dotado de cámaras y audios y micro a todos los equipos, pocos, pero ya para poderse iniciar las videoconsultas. Esto ya es una ventaja porque algo por lo que habíamos luchado de repente lo hemos tenido. En nuestro centro lo que hicimos es jugar primero las videoconsultas entre profesionales. Como usuario, es decir, que le llegara la invitación de un profesional a otro profesional como si fuera paciente y hacer esta interacción de juego para ver cómo funcionaba, ¿no? Estas herramientas, cómo iban, y después que lo probaran con pacientes con los que tuvieran confianza, pues para perder esos miedos que a veces nos da la tecnología, y eso que es un centro que ya la estamos utilizando. Y realmente a mí me ha sorprendido profesionales que quizá no hubiese dicho que en un momento fuera de COVID se hubiesen lanzado a hacer la videoconsulta, la han hecho, pues porque han llamado o tenían una llamada telefónica con un paciente y les explicaba una lesión cutánea y le han dicho, oye, ¿por qué no miramos de hacer una videoconsulta y ver qué? Y se ha diagnosticado un herpes por esta vía o una paciente gestante con limitación de desplazamiento en esta época que se le ha empezado una insulinización vía videoconferencia, ¿no? Y que dice, y por parte de enfermería, porque aquí no solo nos hemos centrado en medicina, sino en enfermería y también ahora en poder dotar y poder participar con la trabajadora social porque es para cualquier sanitario que crea que se puede beneficiar ese paciente del uso de la videoconferencia. Ok, muchas gracias, Mireia. Me ha quedado una cosa, Aline, sí. que ha comentado el compañero en la atención urgente, que yo en la atención urgente vía chat tengo algunas dudas porque evidentemente para hacer una buena atención de urgencia requiere una buena anamnesis y una buena exploración física, ¿no? Para después decidir. Supongo que aquí es una parte muy orientativa de esa vía chat de esta atención urgente, ¿no? Creo que aquí la gran diferencia es diferenciar entre respuesta inmediata y necesidad de urgencia, ¿no? Cuando hay una necesidad de urgencia hay que ir al hospital, ¿no? Cuando quieres una respuesta inmediata, entonces ahí es cuando puedes, pero claro, el propio paciente tiene que evaluar la urgencia. Ahora me gustaría hablar pues es un tema que hemos comentado también hace dos semanas cuando tuvimos el primer episodio, de si la telemedicina es para todos y para todas las especialidades.
EverHealth, quizás Rafael nos puedes comentar un poco. Vosotros tenéis unos cacharros, gadgets que los pacientes, usuarios pueden tener en las empresas, las escuelas donde está. ¿Y podéis cubrir todos tipos de especialidades con eso? Claro, nosotros lo que decimos es que la telemedicina no hace milagros, como decía antes, ¿no? Es una herramienta que utilizan los profesionales médicos para poder dar un servicio más eficiente. Siempre va a tener unos límites clínicos que cada profesional tiene claros y debe llegar para saber, pues como comentaba Mireia, en qué momento hay que derivar a los centros de asistencia, referencia o de emergencias, como podíamos comentar. En nuestro caso, lo que creemos es, nosotros trabajamos sobre 3 pilares principales: la medicina de familia, la psicología y la nutrición, como una atención básica para todas las personas, y hacer ese triaje que hemos comentado también para poder determinar qué necesidad tiene. En nuestra opinión, si por una consulta con una segunda opinión médica, por ejemplo, que tengas un informe con una prueba, conectar a un paciente a través de una consulta o de videoconsulta directamente con un cardiólogo, si ni siquiera pueda auscultarle, o si puede tener el electro que podemos tener nosotros también para poder tener esas 12 derivaciones y poder profundizar un poco más. Lo que intentamos, insisto, nuestra obsesión es la eficiencia. Queremos ir paso a paso. Igual que en el sistema público de salud acudimos y nos atiende el médico de familia y el profesional es el que deriva al especialista que considera necesario, nosotros hacemos algo similar, también teniendo en cuenta los dispositivos. Como comentamos, pues en las escuelas, pues lo que hacemos es conectar con de familia, con pediatras y puericultores. En empresas tenemos otra serie de especialidades en función de qué kit, de qué dispositivos tengamos puestos. Cuando tenemos la cámara de exploración de hematoscopio, incluimos la especialidad de dermatología. Estamos ahora desarrollando un sistema para transporte aéreo, una tecnología para conectar, son intensivistas. Entonces, dependiendo de de cuál sea el objetivo al que queramos dar clínicamente, ponemos dispositivos y unos especialistas a disposición de ese servicio. Y cuando hacéis con un paciente, un usuario, hace estas pruebas o hace una videoconsulta con vosotros desde una escuela o una empresa, ¿estas empresas o escuelas tienen acceso a los datos que se colectan o...? No, eso es importantísimo. Siempre lo trabajamos como un servicio independiente. De hecho, por ejemplo, en el caso de escuelas es muy complejo el proceso que tenemos de seguridad, ¿no? Porque lo tienen que validar las familias, que son los tutores legales de los alumnos, de los niños y de las niñas, que son quienes autorizan, crean la historia clínica, y el personal del centro lo único que tiene acceso es a solicitar la cita en familia para que puedan participar o no en esa videoconsulta, que puede ser a 3 perfectamente, para que la familia que esté en el trabajo pueda conectarse y darle la información de primera mano al profesional atendiendo, ¿no? Y lo único que reciben son las recomendaciones que nuestro equipo médico ha pautado para ese paciente, ese alumno que mientras está en la escuela. Pues abundante hidratación, tenerlo aislado mientras van a recogerlo las familias, y en las empresas igual. Es un servicio absolutamente independiente y, de hecho, en las empresas no tienen acceso absolutamente a ningún dato, a excepción de los datos de uso que están totalmente anonimizados, pero en ningún caso les compartimos quién lo ha utilizado, cuál ha sido las partes que hemos atendido. Si les identificamos, tenemos un sistema para identificar alertas, pues, por ejemplo, si podemos identificar que una compañía tiene problemas de algo que desgraciadamente es más común de lo que parece, ¿no? Entonces, les íbamos a hacer campañas para poder tratar de concienciar y tener una población en esa compañía lo más sana posible, pero todo de manera totalmente anonimizado siempre, es muy importante. Exacto, perfecto. Voy a coger una pregunta del público. Oscar nos pregunta, ¿qué papel crees que jugarán los symptom checkers en la nueva era de medicina digital para gestionar las demandas de las consultas? José, ¿tú quieres empezar? A ver, yo creo que con todo lo que tiene que ver la telemedicina es tan amplia en sus diferentes acepciones como es la propia medicina. Y telemedicina es también, ahondando lo que decían mis compañeros,
la teleUCI, telemedicina también son los sistemas embarcados en las ambulancias para poder identificar y enviar datos. Obviamente yo creo que a futuro todas las diferentes opciones que tenemos para llegar, no solo en la comunicación médico-paciente mediante chats o comunicación además, sino en todo lo que nos permite aumentar los canales de comunicación, es aquello que va a permitir mejorar la asistencia a los pacientes y darle mayores capacidades de comunicarse con los médicos. Desde dispositivos que leen información en su casa, la digitalización que llega va a aumentar esa información desde las bioseñales que podemos capturar en una UCI y que puedan llegar a especialistas que no tienen por qué estar físicamente ubicados, seguimiento a los pacientes que están en la UCI. Pero, sin duda alguna, por supuesto que van a aumentar en el futuro y muchísimo más, claro. Mireia, ¿estáis usando algo parecido vosotros? ¿Tenéis un symptom checker en el CAP? No. Estamos trabajando junto con el Hospital Clínico en una aplicación en esta línea, pero todavía no está validando usabilidad con pacientes, pero en funcionamiento y en algo no todavía. Estamos en ello, que es fundamental. Ok, perfecto. Ahora me gustaría hablar un poco de comunidades. Bruno, vosotros dentro de Medico tenéis unos grupos moderados por profesionales médicos. ¿Cuáles son los grupos más activos? ¿Y es algo que funciona bien? ¿La gente se une a estos grupos? Sí, para que la gente lo entienda, son grupos muy similares a lo que puede ser un grupo de WhatsApp, donde el moderador es un profesional de la salud. Entonces, sí, hay grupos que tienen una actividad tremenda, hay grupos con miles de usuarios dentro y la temática es muy variada, ¿no? Tienes desde cosas muy livianas como estoy embarazada y quiero perder peso y qué puedo comer o quiero perder peso y luego hay grupos pues de ya enfermedades más serias, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en el COVID hemos creado el grupo, por supuesto, para temas de COVID y funciona muy bien, muy bien. La gente está encantada, tiene soluciones, tiene además esa sensación de no ser la única persona que está sufriendo esa patología o esa necesidad y el engagement es muy alto, sí. Yo creo que es sobre todo útil en estas últimas semanas, algo que comentamos también la semana pasada cuando hablamos de los data que podemos compartir o los síntomas. Estaba Manish con nosotros, que está en el día 25, creo, hoy de COVID, sigue con sus síntomas, está un poco mal hoy además, y creo que es importante de compartir eso, estar en Twitter, compartir estos síntomas, porque surgen nuevos síntomas, que igual la gente piensa que es otra cosa, pero que hablando entre nosotros y recogiendo estos datos, puede ser que pues sí, igual tengo eso, o sea, es como un alivio más mental para los pacientes, ¿no? Sí, por nuestra parte estamos viendo también que es un reflejo de cómo está pensando un poco la sociedad. Vemos que las primeras semanas del COVID las consultas relacionadas con el COVID se multiplicaron por 10 y en las últimas 4 semanas se han duplicado. Es decir, que ahora donde dicen que la curva empieza a aplanarse, etcétera, las incertidumbres, las dudas de los usuarios siguen creciendo, ¿vale? Sí, entonces ¿no? nos ayuda también a gestionar esa demanda. Exacto. Ahora me gustaría hablar un poco de la conexión humana, ¿no? Porque como José, creo que lo decías tú antes, hace muchos años que existe teleconsulta, videoconsulta, no es algo nuevo, no nos costó adoptar estos últimos años, pero existía. Y quizás para algunos les frenaba esta pantalla que hay entre un médico, quizás no, por eso hacen chat, no quieren ver a un médico. Y mi pregunta para vosotros es, ¿perdemos este contacto humano, esta conexión humana, siendo delante de un ordenador, escribiendo? Rafael, ¿quieres empezar? Ahí voy a contar una anécdota nuestra interna. O sea, nosotros hemos llegado a tener casos donde cuando hemos ido creciendo y se han incorporado profesionales al servicio,
a los meses de estar trabajando con nosotros, de llegar a hacer el comentario y decir, no me puedo creer que no conozca personalmente a estos pacientes, ¿no? Nosotros fomentamos muchísimo y hacemos un esfuerzo muy grande, y ahí es de reconocer también al equipo humano que tenemos en EverHealth, que tratamos de siempre ir un paso más allá precisamente para evitar la realidad que es que la pantalla nos está separando, ¿no? Pero ahí es donde entra la importancia del equipo humano, y en eso sí puedo presumir mucho de los profesionales y de todo el equipo que tenemos en EverHealth, porque el grado de humanidad y de cercanía que le ponen es increíble para precisamente tratar de equilibrar esa distancia que nos puede dar la pantalla, ¿no? Entonces, esto lleva a que muchas veces ni siquiera los profesionales ni los pacientes se puedan creer, por la relación que se genera, que no se conozcan presencialmente, por ejemplo, ¿no? Mireia, desde tu punto de vista como profesional. Bueno, me alegra que se viva así, pero yo, las nuevas tecnologías para mí son un complemento más y es otro modo de acceder al profesional sanitario, pero una vez establecida esta relación de confianza que está desde la proximidad, desde el conocerse, porque como médico de familia no solo es la persona, es la familia y la comunidad, por lo tanto es muy importante conocer esa parte, y eso online es difícil porque verás el paciente pero no verás en el entorno que vive, la familia con la que vive, y esto sí que te lo permite la atención domiciliaria o la atención comunitaria. Y para mí todas estas herramientas son un complemento más una vez conoces el paciente y has establecido esos lazos, ¿no? Y que sí que se puede ser muy humanitario y muy próximo desde una pantalla, pero hay una parte muy importante hecha y establecida antes con la visita presencial. Totalmente de acuerdo contigo, Mireia. En nuestro caso, por ejemplo, lo que hacemos, nuestra misión es ser un triaje, ¿no? Lo que queremos es que cualquier persona en cualquier momento tenga acceso a un profesional de confianza que será quien se encargará de derivar en el caso necesario, ¿no? La parte de la familia, por ejemplo, que decías, nuestra plataforma la incluye. Nuestros pacientes pueden incluir a sus cónyuges, a todos sus hijos, y toda esta información está segmentada a través de cada uno de los perfiles. Y algo muy importante que trabajamos antes, que comentaba también Bruno, la importancia entre pues, esos comités médicos que nosotros realizamos también, porque muchas veces un paciente a lo mejor nos consulta a través de medicina de familia o a través de cualquier otra especialidad, y es el médico quien identifica que eso a lo mejor es un trastorno alimentario, que hay otra serie de problemas, y el trastorno alimentario se trata de un paciente que es diabético a lo mejor y no está pudiendo comer como él necesitaría porque además tiene un problema de obesidad y eso le genera unos problemas mentales. Y entonces al final aquí es donde se empieza a trabajar 360 grados alrededor del paciente, insisto. Y desde nuestra experiencia, que somos un servicio 100% digital, nos dedicamos exclusivamente a la telemedicina, nuestra misión es tratar de identificar los casos que de verdad son necesarios que se desplacen a los centros, ¿no? Esos casos también, evidentemente, en un CAP, pues ves casos que nosotros no llegamos a atender, pues porque al final estamos en la base de la pirámide, en una franja de la población donde, pues a día de hoy, desgraciadamente, pues siguen existiendo muchas limitaciones culturales o digitales en muchos casos y tecnológicos, y evidentemente siempre, pues lo que decíamos, nosotros milagros, desgraciadamente, y por muy buenos que queramos esforzarnos para hacerlo, pues no podemos hacerlo, y va a haber siempre unas limitaciones que están ahí. ¿Qué me parece básico a mí? Que pueda haber siempre un profesional de la manera que sea para que identifique donde haya un riesgo o un problema, para que se la atienda y tenga el profesional que necesite, sea a distancia o presencialmente, y se alerte a todas las autoridades o a todos los servicios necesarios para trabajar en equipo. Por eso, en mi opinión, ya existimos muchas plataformas así donde damos servicios de muchísimo valor, creo, y le lanzo el reto a nuestras autoridades, porque creo que es el momento de integrarlo todo a una, porque nosotros somos unos grandes identificadores de problemas donde la solución no está en nosotros, sino que está en los servicios públicos de salud, que como bien sabemos, y yo que estoy en el extranjero, cada día me siento más orgulloso y puedo presumir más de lo que tenemos, con áreas de oportunidad sin duda, pero tenemos unos servicios que muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Aline, con respecto al tema de la cercanía, que hemos tocado los dos frentes, ¿no? Los pros y los contras. Entonces,
estoy de acuerdo que al final tú en tu vida, en tus necesidades sanitarias vas a tener que visitar al médico, ¿no? Entonces, el poder converger médico digital y físico está muy bien. Pero es que, a su vez, si tienes la oportunidad de tener acceso a un médico digital que pueda, de esta forma, garantizar aún más tu privacidad, hay temas médicos que mucha gente no se atreve ni siquiera a preguntarlos cara a cara o en videoconsulta. Entonces, tener la capacidad de herramientas que anonimizan incluso un poco más a los pacientes, creo que es muy beneficioso. Nosotros nos encontramos que tenemos muchos usuarios que hacen preguntas que abiertamente nos dicen que les costaría mucho hacer cara a cara. Entonces, dar esas posibilidades creo que es lo importante, que tengan esa capacidad de elegir. Exacto. Aline, si me permites, y en relación a lo que Mireia comentaba, algunas experiencias que hemos notado en los despliegues de la plataforma. Primero, que la aceptación por parte de los profesionales que nunca lo habían usado es muy alta, muy alta. Y segundo, que la aceptación por parte de los usuarios que empiezan a usarla, si bien existen titubeos al inicio, también es altísima. De hecho, debido a la situación COVID-19, se está dando, y esto lo hemos detectado no solo en España, sino en los diferentes países donde tenemos servicios, muchos pacientes con enfermedades crónicas, algunas graves, están dejando de acudir al hospital por el pánico que en estos momentos tienen a contagiarse de COVID-19. Y os hablo de casos de pacientes oncológicos. Obviamente, un paciente oncológico que tiene que hacerse quimioterapia va a tener que ir al hospital, eso no hay forma, o radioterapia, tiene que ir al hospital a recibir ese tratamiento. Pero en las visitas de control, los seguimientos y demás, o toda la parte de seguimiento de pacientes pediátricos y demás, hemos visto claramente que la adherencia a la plataforma, precisamente dado este momento en el que nos encontramos, es enorme para evitar esos desplazamientos absolutamente innecesarios. Una anécdota y una pregunta para poner en la cabeza de todos. Hace un poco más de un mes, si visitábamos un hospital, el área de consulta, podríamos ver a lo mejor a 50, 70, 80, 100 pacientes sentados en sillas hiperpróximas unos a otros, esperando para entrar en la consulta a ser llamados. Y pudiera suceder que a 2 metros tuviéramos una persona que estuviera tosiendo. Hace un mes eso nos parecería normal y no nos llamaría la atención. ¿Realmente vosotros creéis de que aquí en adelante, en el futuro, esa imagen puede volver a producirse? Ahí dejo la pregunta. ¿Alguien quiere contestar? No, yo creo que sí va a haber una era post-COVID, evidentemente. Creo que el grado de responsabilidad, pues al final el ser humano en general toma conciencia cuando le afecta, ¿no? Es decir, si de pequeño nos decían que no hay que meter el dedo en el enchufe, hasta que no los metíamos nosotros no aprendíamos que ahí no se debía de meter el dedo, ¿no? Yo creo que pues lo que comentabas tú, la experiencia con los profesionales, nosotros nos pasa también que ahora que está habiendo un boom muy fuerte, y este boom es sencillamente porque se ha creado la necesidad. Hasta ahora todos los profesionales tenían sus consultorios llenos, de hecho era el problema que había, ¿no? Muchas veces pues unas consultas demasiado cortas de tiempo para lo que un paciente necesita, saturaciones en las salas de espera y las listas de espera, y esta necesidad ha hecho que se dispare. Yo creo que sinceramente después de esto se creará un triaje nuevo a través de la tecnología para determinar y que el paciente que acuda al hospital sea porque de verdad lo necesita. Y los únicos que pueden determinar eso son los profesionales sanitarios. En mi opinión, ese es el impacto que va a tener. Algo que hemos comentado también, pero en Bruce, yo lo comparto. Algo que hemos comentado en el episodio de hace dos semanas es que ahora mismo las salas de urgencias o emergencias no hay nadie, ¿no? Es decir, que estos pacientes no necesitan atención inmediata, es algo que se puede arreglar de otra forma, ¿no? ¿No? Sí, bueno, efectivamente, mediante telemedicina, por supuesto. Yo lo que iba a comentar justo antes de eso es que ha hecho falta una pandemia mundial para que se acelere el proceso, ¿no? Entonces, esto al final, si miramos lo que pasó hace 12 años con el colapso financiero, eso sembró una tierra muy fértil para todo tipo de aplicaciones de fintech, ¿no? Pagos entre usuarios, préstamos entre usuarios, criptomonedas, etcétera, que han explotado. La tecnología ya estaba ahí,
pero hubo una crisis que provocó este uso. Y da la sensación de que esto va a ser el mismo acelerador en la parte de sanidad, ¿no? Que una pandemia va a acelerar. Las tecnologías ya estaban, simplemente que ahora la aceptación de uso es mucho mayor. Entonces, efectivamente, salas de espera vacías o llenas, telemedicina puede ser la solución, por supuesto. Exacto. ¿Mireia? Y otra parte importante, sí, comparto lo que habéis dicho, ¿no? El lideraje profesional, el triaje, la aceleración de la tecnología. Y hay para mí un punto importante que siempre, al menos la parte que conozco de atención primaria, hemos sido reactivos, ¿no? Por eso esas salas de espera, ese tiempo largo de consulta. Yo creo que es el momento de la proactividad. Tenemos unas bases de datos, al menos en nuestra historia clínica, en que hay muchísima información, podemos utilizar las nuevas tecnologías desde inteligencia artificial para hacer clústeres de pacientes, estratificar a nuestra población para ofrecer estas tecnologías según, siguiendo pirámide de Kaiser, podríamos hacer, ¿no? Los pacientes jóvenes o con factores de riesgo a medicina online de prevención y promoción de la salud, PAPs, ¿no? online, o bien a pacientes crónicos, seguimientos crónicos por parte de enfermería con unas guías o una trayectoria clínica online, y los pacientes crónicos complejos, los pacientes domiciliarios, los pacientes, como has dicho, con cáncer, son los que deberíamos estar dedicando nuestro tiempo presencial, esa atención, y todo lo otro seguramente lo podríamos hacer online. Y las nuevas tecnologías y esa aceleración ha de servir para que las podamos implantar más. Y a mí me preocupa que esto se quede, pero se quede arraigado porque culturalmente hemos hecho un cambio y no lo tengo tan claro. Yo esta semana en que han dejado en Cataluña, ¿no?, salir a hacer el deporte y hay tramos de horarios, había pacientes mayores que paseando pues pasaban por la puerta del centro diciendo, bueno, ya puedo entrar, ya. No, es que ahora vamos a hacer el triaje telefónico en función de esto, vamos a ver cómo lo citamos. O sea que el cambio cultural a la persona o el entorno que han tenido vivencias importantes de COVID sí que se ha hecho y lo han vivido, y hay otro campo de población en el que estaban en su zona de confort, salieron y los hemos atendido de otra manera, pero quieren volver a esa zona de confort que conocían. Y ahí es donde los profesionales hemos de hacer un fuerte lideraje para implantar estas nuevas tecnologías con este perfil de pacientes, ¿no? Exacto. Mireia, tenemos una pregunta en el chat para ti. Luis nos pregunta si vuestra plataforma permite prescripción de medicamentos online. Nosotros tenemos la receta online que está ya implantada en Cataluña desde hace tiempo, y lo que se hace es a través de la e-consulta, tú cuelgas la receta y la pueden ver desde su propia plataforma que se llama La Meva Salut y se la puede bajar el propio paciente. Si es nuevo medicamento, depende de si hay algún informe previo médico de visita presencial o en la privada, que también, si el criterio clínico es que es una buena prescripción, se realiza. Y si haces una prescripción de acuerdo a la anamnesis o valoración que has hecho de ese paciente con sus antecedentes, su historial, sí, podemos prescribir electrónicamente. Ok, perfecto. Y voy a aprovechar para hacer otra pregunta del chat. WHI Institute nos pregunta si, para vosotros, los ponentes, si vuestras soluciones digitales permiten seguimiento de las prescripciones y de los hábitos de comportamiento del paciente, y cómo se recogen estos datos, esta información. Rápido, para que podamos tener tiempo todos. La respuesta sí, permite hacer el seguimiento de prescripciones, y la recogida de datos, en nuestro caso, la hemos previsto de múltiples formas. A través de formularios en que de forma asíncrona le llegan al paciente con la prescripción que el médico marque y él puede recoger determinadas informaciones, y también con la integración de dispositivos IoT en casa del paciente o que tengan conectividad mediante Bluetooth para que desde su teléfono después se suban a la plataforma. ¿Bruno? Sí, el seguimiento tenemos tanto, por un lado, seguimientos automáticos que puede marcar el médico a través del chat, y se recoge todo tanto en el historial médico que es compartido tanto por el profesional como por el paciente, como en el propio chat, ¿vale? Así que sí, la respuesta es sí. Ok. Rafael.
Sí, en nuestro caso también lo tenemos a través, utilizamos dos tecnologías, tenemos un plan de educación para la salud donde lo que queremos es fomentar la prevención, no solamente atender, sino tratar de ir por delante, teniendo perfectamente parametrizado a cada uno de los pacientes a través de su expediente clínico y del histórico de consultas que ha ido realizando con nosotros, ¿no? También tenemos unos cuestionarios de salud que complementan toda esta información para que de forma muy amigable pueda hablarnos de sus antecedentes clínicos y de sus hábitos de vida para que, como comentaba antes, 360 grados a través de la medicina, la psicología y la nutrición podamos ayudar para tener unos hábitos de vida más saludables. Luego sí es cierto que para los pacientes crónicos, pluripatológicos, pues ya escalamos a un siguiente nivel asistencial para poder profundizar más y que sea un asesoramiento y una educación para salud mucho más especializada. Perfecto, muchas gracias. Y última pregunta de mi parte. Pues estas últimas semanas han ido cambiando lo que estabais haciendo, ¿no? Quizás ha cambiado también la forma como vamos a ver las cosas, las necesidades del sistema de salud, etcétera. Entonces, me gustaría preguntaros a cada uno cómo veis el futuro, qué planes tenéis, si se puede compartir cosas que tenéis en el pipeline, si vais a cambiar cosas por lo que ha pasado estas últimas semanas, no sé, información interesantes que queréis compartir con los que nos están escuchando. Bruno, empecemos contigo. Sí, claro. Por nuestra parte, ya estamos presentes en España y en LATAM. Vamos a expandirnos a más países. Los mercados están escuchando y además necesitan nuestra solución, así que vamos a crecer. Y luego seguimos empujando para tener más y más productos que puedan suplir las necesidades de tanto los pacientes como los profesionales, para facilitarles el uso, para que los profesionales puedan atender mejor y más eficientemente a sus pacientes y para que los pacientes puedan tener mejor acceso y distintos canales con los que consultar sus necesidades de salud, ¿vale? Así que la idea es crecer, expandirse y dar más soluciones. Perfecto, muy bien. José. Desde el punto de vista presencial, nosotros hoy estamos ya presentes en 17 países y en todos ellos estamos ofreciendo la plataforma en las mismas condiciones, que en nuestro caso es modalidad pro bono, es decir, la compañía corre con la totalidad de los gastos de despliegue de la plataforma y los servicios de puesta en marcha y call center. Y desde el punto de vista de evolución de la plataforma, tenemos definido un roadmap que nos lleva hasta marzo del año que viene, con toda una serie de mejoras, de añadidos y de adelantándonos ya a las demandas que el mercado está solicitando. Esa visión 360 del paciente, evidentemente, pues, y esa capacidad de integración e interoperabilidad son algunos de los temas más demandados en este momento. Entonces, en ambos aspectos sí creemos en ese crecimiento, claro. Genial. Rafael. Sí, nosotros siempre decimos que el futuro de la telemedicina es desaparecer, porque formará a pasar parte de la medicina convencional, ¿no? En los planes que tenemos ahora mismo, aquí en México estamos abriendo el servicio para un cliente con 24 hospitales que quiere ofrecerlo para los 14.000 que tienen que tengan su consultorio virtual. Tenemos un cliente que nos ha solicitado abrir 11 países, que lo tenemos que hacer ahora en las próximas semanas o meses. Luego tenemos también una parte no menos importante, que es la social, donde tenemos el objetivo de tratar, sobre todo aquí en Latinoamérica, que sabemos Centroamérica, que hay países con muchísima necesidad y queremos poder llevar los servicios asistenciales a zonas donde ni siquiera tienen acceso a un médico general, ¿no? A través de conexión satelital, con el kit de telemedicina que comentamos, pues por lo que hablamos, hay personas, hay lugares donde para poder acudir a un centro médico necesitan 4, 6, 8 horas de desplazamiento. Y queremos algo de lo que no hemos hablado hoy, y entiendo que la doctora estará completamente de acuerdo. Lo más importante de esto es intentar ir al diagnóstico precoz. Cuanto más rápido podamos identificar esa alerta que tenga un paciente con una posible patología, antes comience el tratamiento que necesite ese paciente, mejor calidad de vida para el paciente y para el sistema de salud también, ¿no? Que también hay que pensar en las infraestructuras asistenciales. Y lo que pretendemos es poner ese triaje para poder tener un impacto social y tratar de democratizar la salud, consiguiendo que el mayor número de personas tengan una mejor calidad de vida. Perfecto, muchas gracias. Mireia, última palabra para ti.
Completamente de acuerdo con Rafael. Yo creo que es una parte importante el triaje sanitario. La otra es la estratificación de la población para poder hacer acciones diferentes en cada nivel de la pirámide, si nos basamos en Kaiser o modelo de manejo de crónicos de Wagner. Yo creo que hemos de ser muy proactivos, es decir, de detectar antes de. Ahí hay un papel muy importante con el que estamos ahora trabajando, que es el control de la cronicidad con enfermería a través de un programa específico que es el ARES, de trayectorias clínicas en 4 patologías claves: diabetes, hipertensión, insuficiencia cardíaca y MEPOC. Lo implantamos en breve y veremos a ver los resultados, pero creo que es de la parte más importante para hacer un seguimiento de la patología estable, y cuando haya o se detecten estos síntomas o signos de agudización se haga el control médico por la vía que sea necesaria, sea presencial, sea telemática. Y es muy importante mantener y estabilizar todo lo que es las nuevas tecnologías, que no sean de paso, sino que se consoliden de verdad en el sistema público. Perfecto, muchísimas gracias, Mireia. Muchísimas gracias a todos por vuestras aportaciones, por estar aquí con nosotros hoy. Nos vemos la semana que viene, el miércoles, y hablaremos de DTX, Digital Therapeutics. Entonces, cómo esas soluciones pueden ayudar, y igual que la telemedicina, hablaremos de si la pandemia que estamos viviendo va a ayudar a estas soluciones a despegar, que la gente lo use más en los últimos meses. Gracias a todos. Acabamos con el video de nuestro sponsor de hoy. Gracias para estar aquí, y nos vemos el miércoles de la semana que viene. Saludos. Osigo es una plataforma tecnológica que conecta a todos los actores del sistema de salud: las aseguradoras, los proveedores y los pacientes. Permite la automatización de procesos, analítica de datos y prevención del fraude. El uso de la plataforma completa de Osigo o de uno o varios de sus módulos permite la mejor adopción y uso de la telemedicina. El médico utiliza el módulo de historia clínica electrónica de la plataforma de Osigo. Se trata de un software de fácil manejo que permite una gestión eficiente del paciente y su historia clínica. Registra sus síntomas. Y procede a realizar un diagnóstico. También automatizamos el proceso de receta entre el médico, la farmacia y el paciente. El flujo comienza con la prescripción de la medicación, que incluso la podría hacer el médico sin la presencia del paciente. El médico accederá a los datos del paciente en su software clínico, sea el de Osigo o cualquier otro con el que nos integramos. El médico acompañará el diagnóstico con la receta del medicamento adecuado y la posología recomendada. Y la receta queda lista para que el médico la confirme tras una vista previa. Se enviará por email al paciente y se genera el Data Matrix. El paciente recibe por email su receta de manera inmediata. Puede visualizarla y guardársela, así como llevarla consigo a la farmacia. El paciente acudirá a cualquier farmacia a comprar su medicamento. El personal de farmacia introducirá el código de la receta o el DNI del paciente en su software de farmacia, para dispensar con seguridad los medicamentos recetados a dicho paciente. La seguridad y trazabilidad completa en todo el proceso de receta quedan garantizadas, aportando a la vez comodidad a pacientes, médicos y farmacias. Una analítica adecuada de los datos de pacientes en la plataforma Osigo permite realizar campañas de prevención o atención temprana de enfermedades. Utilizando el dashboard de Osigo, un responsable del sistema de salud puede filtrar todos aquellos pacientes cuya edad, síntomas y fecha en que los presentaron les convierten en grupo de riesgo de sufrir coronavirus. Y podría enviar un SMS a todos ellos, por ejemplo conteniendo una encuesta. Los pacientes recibirán el SMS en sus smartphones. Y pulsando el enlace podrán acceder a la encuesta de salud.
El paciente contestará a las preguntas y podrá acceder a indicaciones contra el COVID-19. Finalmente, el responsable del sistema de salud tendrá suficientes datos para decidir acciones a realizar sobre pacientes concretos. Esta misma funcionalidad se puede utilizar para cualquier tipo de campaña de salud, como acciones preventivas contra el cáncer de mama o antitabaquismo, por ejemplo. Preservamos así la salud del paciente y ahorramos costes sanitarios.